Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Yo espero y confío en Dios que muy bien. Como dice Sharon, bendecidos, prosperados y en victoria, porque yo creo que todos los hijos de Dios debemos estar así, bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy estaba recordando que tenemos ya 5 meses de estar con esta pandemia, 5 meses que hemos escuchado solo cosas negativas, ¿verdad que sí? Cada vez que encendemos el televisor o nos metemos en redes sociales, lo único que escuchamos son cosas negativas de lo que está sucediendo. Pero sí algo debemos de tener presente, es la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno durante todos estos 5 meses. Estoy segura que en los hogares de ustedes Él se ha manifestado de una forma gloriosa. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Deuteronomio 8:4, que dice: en todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Hermanos, por lo general tendemos a olvidar esas cosas, a tomarlo por sentado, las pequeñas cosas que Dios hace en nuestras vidas, la protección de cuántas cosas no nos habrá protegido Dios, ¿verdad que sí? De cuántas cosas Dios ha suplido en nuestro hogar, el plato a nuestra mesa, alimento, ropa, zapatos, un techo donde podemos abrigarnos. Dios ha sido bueno. Y yo creo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tomó por sentado esto y se olvidó de dónde lo sacó Dios, se olvidó de cuando tuvieron hambre que Dios les dio de comer, cuando tuvieron sed que Dios les dio agua. Nosotros no debemos olvidarnos, hermanos. El pastor, el juez nos estaba enseñando a ser agradecidos con Dios. Y yo creo que eso es muy importante. Agradecerle a Dios hasta en esas pequeñas cosas. Hoy ha sido un día hermoso, entonces un día maravilloso para darle gracias a Dios. Porque nos despertamos, abrimos nuestros ojos, vemos a nuestra familia, vemos alrededor y Dios ha sido fiel y bueno. Así que hermanos, seamos agradecidos con Dios. ¿Y por qué usted no me acompaña a orar en esta mañana? Y le damos gracias a Dios para poder escuchar la palabra, porque es un privilegio. Es el alimento que Dios tiene hoy para nuestro espíritu, el que va a nutrir nuestro espíritu para darnos herramientas para enfrentarnos el día de mañana. Así que, ¿por qué no me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado. Un día en el cual hemos visto tu gloria, porque abrimos nuestros ojos, pudimos respirar, Señor. Pudimos ver nuestra familia a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor hacia nosotros, Señor. No nos cansaremos de darte las gracias, no nos cansaremos, Señor, de ver tus maravillas, porque la obra que has iniciado en nosotros, Señor, la estás perfeccionando día con día. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hermanos, prepárate porque al final vamos a tener Santa Cena. Prepara tu juguito, prepara tu galletita o tu pancito y esté listo para después de la prédica. Inmediatamente vamos a hacer la Santa Cena. Pero por ahora póngase comodito porque viene la palabra de Dios. El pastor estará con nosotros en unos segundos. Que Dios me los bendiga, que Dios los prospere y que estén en victoria como hijos de Dios. Y yo tengo un mensaje bastante interesante en este día. Yo creo que te va a gustar y vas a aprender mucho. El mensaje es aprendiendo a vivir con nuestras limitaciones. Aprendiendo a vivir con nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones, ¿no es cierto? No hay nadie que pueda decir, yo no tengo limitaciones, pastor. Yo soy perfecto. Todos tenemos limitaciones. ¿Quién no quisiera tener las habilidades que tiene otro
¿verdad? En los negocios, un hombre o una mujer, o quién no quisiera tener la habilidad atlética que tienen algunos, o quién no quisiera, qué sé yo, predicar como aquel hombre o aquella mujer que tiene habilidad para hablar en público. Entonces todos tenemos, de alguna manera, queremos tener más, porque nos damos cuenta que tenemos limitaciones en nuestras vidas, pero podemos aprender a vivir con esas limitaciones y ciertamente Dios nos enseña sobre estas limitaciones. Y quiero leerte un pasaje que probablemente no lo vas a asociar con limitaciones, pero efectivamente el Señor nos quiere enseñar en esta área. Y es un pasaje que tú has leído muchas veces, yo lo he enseñado montones de veces, siempre de diferente perspectiva, pero quiero leerte en Juan capítulo 6, versos 1 al 9. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, busca en tu Biblia Juan capítulo 6, versos 1 al 9. Te leo la Reina Valera del 60. Juan capítulo 6, versos 1 al 9. Dice la sagrada y preciosa palabra de Dios: Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Subraya esa frase o esa pregunta que le hace el Señor a Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Se ha sentido usted que no tiene lo suficiente? La fe te dice si podemos alimentar a la multitud, y la realidad, ¿verdad?, nos dice que no tenemos lo suficiente. Qué tremendo es esto, porque nuestra fe nos dice es posible, la realidad nos dice no es posible, ¿verdad? Hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tan grande multitud? ¿Pero qué es esto para tan grande multitud? Y yo quiero que entiendas esto, que este es el único milagro registrado en los 4 evangelios. Por alguna razón, los 4 evangelistas registraron este milagro. No todos los milagros fueron registrados en los 4 evangelios, pero este específicamente fue registrado en los 4 evangelios. Señal de que Dios quería de alguna manera enseñarnos algo muy importante con este milagro, con estos pasajes. Y usted puede encontrar la referencia en Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9. Usted puede revisarlo ahí. Y Juan lo menciona para demostrar la deidad y de que Jesús era el Mesías esperado. Ahora, cuando estudiamos este milagro, nos damos cuenta de que es un milagro de esos que a veces no tiene mucho sentido, pareciera. La mayoría de los milagros que Jesús realizó fueron resultado de una necesidad específica, de algo que estaba sucediendo específicamente, algo real que estaba aconteciendo. La mujer del flujo de sangre iba a morir desangrada en algún momento. Bartimeo era ciego, necesitaba la vista. El paralítico del estanque de Betesda necesitaba un milagro definitivamente. El paralítico que fue bajado del techo por sus 4 amigos. ¿O qué les parece Lázaro, que estaba muerto? ¿Ah? Eran necesidades reales. Estos eran milagros, respuesta a una necesidad real, a una crisis real. Y en las vidas las personas tienen crisis reales. Lo bueno de esto es que Dios quiere ayudarnos cuando hay crisis reales y quiere ayudarnos cuando a veces las crisis no parecen tan evidentes, ¿no es cierto? Sus vidas, las vidas de estos hombres y mujeres fueron tocadas y transformadas y libertadas por la acción de Jesucristo, haciéndoles ese milagro. Ahora, en Juan 6, 1, 9,
aquí no hay una verdadera crisis, aquí no hay un problema, aquí no hay nada no hay nadie que se esté desangrando, ¿verdad? No hay nadie que esté ciego, nadie necesita ser levantado de una cama, no había una familia que necesitara que resucitaran a alguien. De hecho, lo único que tenía que hacer Jesús era mandarlos de vuelta a casa, decirles, muchachos, calabaza, calabaza, todo el mundo para la casa, ¿verdad? Y todo el mundo se iba y se acabó el problema, se solucionó la situación. Nos vemos en la próxima reunión. Jesús pudo hacer eso. ¿Por qué no lo hizo el Señor? ¿Por qué no lo hizo? Pero esto era, yo creo, una gran oportunidad del Señor para enseñar algo a sus discípulos y a nosotros también. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que la vida tiene limitaciones. La vida tiene limitaciones. Y que nosotros teníamos que vivir y aprender a vivir con nuestras limitaciones. No somos perfectos. En algunas temporadas la demanda va a ser mayor que la oferta. Dígame a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? La demanda va a ser mayor que la oferta, ¿verdad? Y Él quiere enseñarnos a funcionar cuando tienes que operar en medio de limitaciones. Y yo sé que hay muchos que en este momento están operando en medio de limitaciones, de escasez en la parte, qué sé yo, monetaria, en la parte de comida, en la parte de trabajo, hay limitaciones, hay escasez, hay reducción de salarios, hay todo este tipo de cosas que han acontecido con la pandemia. Pero este texto en Juan 6 confronta lo que nosotros deseamos con nuestra realidad. Queremos alimentar a una multitud, pero en realidad, si somos honestos, no tenemos lo suficiente. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tienes a tu disposición? Ahora, interesante que siempre hay alguien que hace esto. Felipe le da a Jesús un informe genuino de la realidad. Siempre hay alguien que nos trata de bajar a la realidad, ¿verdad? Nos trata de decir, no, deja de tener tanta fe, deja de pensar que se puede hacer, porque la realidad es esta. Esta es la realidad y tienes que aprender a vivir con esa realidad. Si bien no está mal, nosotros somos hombres y mujeres de fe, creemos en fe en el Señor y el justo por la fe vivirá. Pero tenemos que aprender a vivir en esa realidad. ¿Cómo vivimos siendo hombres y mujeres de fe en una realidad que nos muestra que hay limitaciones, en una realidad que nos muestra que hay escasez? Felipe le dice a Jesús, aunque compráramos 200 denarios de pan, y 200 denarios no era cualquier poquitillo de dinero, no, 200 denarios de pan representaban el salario de 8 meses de un jornalero o de un obrero promedio, para que usted se dé una idea de la cantidad de dinero que se requería para alimentar a más de 5,000 personas que eran los que estaban en ese momento reunidos con el Señor Jesús y sus discípulos. No sería suficiente esa cantidad de dinero, 200 denarios, para alimentar a todas estas personas. Esa es la realidad. Y Felipe le muestra al Señor la realidad. Felipe diciéndole al Señor cuál era la realidad, como si él no lo supiera. Como si a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Decirle, Señor, es que tú no sabes lo suficiente, es que no tienes lo suficiente. Mis limitaciones son tus limitaciones, ¿verdad? Que a veces creemos así. A veces creemos que las limitaciones nuestras son las limitaciones de Dios. Nosotros tenemos recursos limitados, pero Dios no. Dígame un amén a eso, porque yo creo que es importante que entiendas en esta mañana. Tú siempre vas a tener recursos limitados, por eso dependemos de lo que Dios tiene y no de lo que nosotros tenemos. Dios quiere que entendamos que nosotros tenemos recursos limitados y que siempre tendremos recursos limitados comparados con los recursos que Él tiene. Como pastor, yo quisiera siempre poder satisfacer las necesidades de la gente, poder ayudarlos siempre, poder bendecirlos siempre, pero la realidad es que no puedo hacerlo. La realidad es que yo también tengo recursos limitados, pero tenemos un Padre Celestial que tiene recursos ilimitados. Y es importante en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, que usted se perdone a sí mismo
por no tener suficiente para todo el mundo. ¿Verdad que sí? A veces te sientes culpable. Yo a veces me siento culpable de no tener suficiente para darle a toda la congregación, a todos los hermanos que puedan tener necesidades. Ninguno de nosotros es más que suficiente o que tenamos o no tenemos lo necesario, pero tenemos a un Dios grande y poderoso que sí tiene todo lo necesario para nosotros. Hermano, yo no puedo ser tu fuente, Dios es tu fuente. Hermano, tu trabajo no es tu fuente, Dios es tu fuente. Tu situación, tu circunstancia no es tu fuente, Dios es tu fuente. Tu limitación no es tu fuente, tu limitación permite que Dios pueda operar y que Él se convierta en tu fuente. Ahora, interesante que Jesús fabrica un problema donde no existía. Vea lo que dice Juan 6:5, leo la Nueva Traducción Viviente, dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Un momento, si Jesús se queda callado, no hubiera existido el problema, ¿verdad que sí? El problema se pudo resolver fácilmente si Jesús simple y sencillamente despide a la gente. Mickey Mouse, todo el mundo para la house, ¿verdad? Como decía un amigo mío. Y Jesús dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús, ¿por qué hablaste? Yo me imagino a los discípulos, oye Jesús, tenía que hablar más de la cuenta, ¿verdad? ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y en ocasiones Dios intencionalmente nos pone en esta posición en donde te das cuenta que no tienes lo suficiente. ¿Sabes para qué es? Para que descubras que tienes que confiar en Él y que tienes que depender de Él. Porque Él es más que suficiente, Él es nuestra fuente, Él es el Shaddai, Él es nuestro proveedor. Ahora, reconoce delante de Dios que no tienes suficiente. Tienes que reconocer delante del Señor que no tienes lo suficiente, pero que tienes a un Padre celestial que es más que suficiente. A Él es a quien necesitamos. Él es nuestra fuente. Tu fuente no es el pastor, tu fuente no es tu esposo, tu esposa, tu fuente no es tu trabajo, tu jefe, tu fuente no es tu negocio, tu fuente de provisión es Dios. A Él es a quien tienes que acudir, en Él es en quien tienes que creer. Y yo quiero que seas libre de la culpa de no tener lo suficiente, porque hermanos, así somos los seres humanos. Vivimos culpándonos por las cosas. Y si hay algo que Dios quiere liberarnos de la culpabilidad y de la condenación, a eso vino Cristo Jesús. La culpabilidad y la condenación no son de Dios, no son de Dios, vienen de Satanás. El Espíritu Santo pone convicción en nosotros de pecado, pero no pone ni condenación ni culpabilidad. Lo que Dios quiere es perdonarte, limpiarte y darte a entender que Él es más que suficiente para ti. Hoy tienes que ser libre de la culpa de tus limitaciones y ser libre de ese sentimiento de condenación por no poder dar a los demás lo que ellos quieren o necesitan, porque a veces nos sentimos culpables, nos sentimos en condenación porque no podemos suplir las necesidades de los demás. Hoy eres libre de la culpabilidad y la condenación que ponen las limitaciones en tu vida. Yo declaro eso en el nombre de Jesús. Somos seres limitados. Dios nos hizo así para que reconociéramos nuestra necesidad de Él. Algunos hermanos, algunas hermanas se sienten culpables porque no pudieron dar lo mejor a sus hijos. Hoy eres libre de ese sentimiento de culpa. Diga en el nombre de Jesús, yo soy libre de ese sentimiento de culpa por no haber podido dar a mis hijos lo mejor, por no haber podido darle los mejores estudios, los mejores recursos. Algunos pueden sentirse culpables porque su matrimonio no funcionó. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hoy eres libre de ese sentimiento de culpa por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sé libre del sentimiento de culpa que te generó ese divorcio, que te generó esa separación en el nombre precioso de Cristo Jesús. El Señor no quiere que vivas en condenación. El Señor no quiere que vivas en culpabilidad. Él ha venido para traerte libertad, para traerte bendición.
para que tú seas restaurado en todas las áreas de tu vida. Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas y quintas oportunidades. Dios es así de bueno. Él es misericordioso, Él es maravilloso, Él es clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Así es nuestro Padre Celestial, pero a veces creemos que Dios lo que quiere es que vivamos en condenación y en culpabilidad. Hay mucha gente religiosa que vive así porque no ha entendido el amor, la misericordia de Dios para sus vidas. Algunos se sienten culpables porque no han podido dar a sus hijos los recursos financieros que ellos necesitan, que les hubiera gustado darles. Ciertamente a todo padre nos hubiera gustado darle mucho más a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús de toda culpabilidad que eso pueda traer. ¿Te sientes culpable porque aquel negocio no funcionó? Hermano, y los negocios son así, pueden funcionar, pueden no funcionar. Bueno, sé libre de esa culpabilidad y sigue intentándolo, no te des por vencido. Es la recomendación que yo te doy en esta mañana. Inténtalo, sigue adelante, sigue tratando. Llegará el momento en que ese negocio saldrá y será de gran bendición para ti, tu familia y para el reino de Dios cuando le entregues eso al Señor. Te sientes culpable por el fracaso, cualquiera que fuera. Y yo te digo en esta mañana, sé libre en el nombre de Jesús. No tienes que cargar más con la culpa, no tienes que cargar más con la condenación en tu vida. Ahora, Jesús crea una situación para que sus discípulos reconozcan sus limitaciones. Déjame decirte rápidamente, porque quiero que tomemos tiempo para hacer la Santa Cena, pero déjame decirte rápidamente, básicamente, tres cosas que el Señor quiere que aprendamos. Número uno, Él quiere que aprendamos que Él quiere suplir nuestras necesidades. Él quiere suplir las necesidades de su iglesia. Juan 6:5, nueva traducción viviente, dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Por qué hace eso Jesús? Porque Él quiere satisfacer las necesidades de su pueblo. Él busca que, y esa es su voluntad, que las necesidades sean satisfechas. Vea lo que dice Mateo 14:36. Leo la Reina Valera, dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Si tú estás enfermo en esta mañana, yo te digo en el nombre de Jesús, sé sano. Él quiere sanarte. Él quiere sanarte. Él no quiere que vivas enfermo. El corazón de Jesús es buscar el bien de aquellos que le siguen. Y Él no quiere que nadie se pierda. De hecho, la única ocasión en que Jesús no pudo satisfacer las necesidades del pueblo fue aquella ocasión en que Él llegó a Nazaret, su pueblo de crianza, y ellos no recibieron a Jesús. Es donde Él dice o declara que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que impide que Dios pueda operar en nuestras vidas? Nuestra incredulidad. Y sin embargo, si usted lee el contexto de este pasaje en los diferentes evangelios, te darás cuenta que aún en medio de la incredulidad de la gente, Jesús hizo algunos milagros. No tantos como Él hubiera querido o hubiera deseado hacer. Entonces, número uno, el Señor quiere suplir nuestras necesidades, las necesidades de la iglesia. Diga conmigo: el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Dele un gloria a Dios. Si usted puede hacerlo ahí, escriba: yo creo eso en el nombre de Jesús. Amén. Número dos es que Dios es nuestra fuente de provisión. No es el trabajo, no es el negocio, no es el tío rico, no es mi amigo que es un buen contacto, ¿verdad? No, Dios es nuestra fuente de provisión. Juan 6:6 dice: lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Hermano, nuestras necesidades no toman por sorpresa a Dios. Usted puede creer que tu necesidad, usted puede creer que la pandemia tomó por sorpresa a Dios, pero no es así. Dice la Escritura que Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer en este tiempo. Él sabe lo que tiene que hacer para suplir tus necesidades, tus problemas, tu circunstancia, tu situación. Dígame un buen amén a eso. Gloria a Dios. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. A Él no lo vamos a engañar, a Él no lo vamos a sorprender. Él sabe lo que es necesario.
Él sabe cuáles son los pasos necesarios. Él sabe lo que tienes que pasar, el proceso que tienes que pasar, que a veces Él lo extiende porque Él cree que así es necesario. Él nunca hace una demanda a nuestras vidas sin estar dispuesto a suplir todo lo que usted y yo necesitamos para llevar a cabo su voluntad para nuestras vidas. Cuando usted se alinea con Dios, las cosas, no te digo que cambian de la noche a la mañana, pero las cosas empiezan a alinear de acuerdo a su perfecta voluntad. Gloria a nuestro Padre Celestial. Los siervos y siervas de Dios frecuentemente pueden verse probados, pero hermano, si fijamos nuestra mirada en Él, no puede haber derrota en nuestras vidas. Número 1, Él quiere suplir nuestras necesidades. Número 2, Él es la fuente de provisión. Número 3 es que nuestras limitaciones en sus manos son una gran oportunidad para que Dios haga un milagro en tu vida y en mi vida también. Juan 6:9 dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? El verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes que supuestamente, según Felipe, no sirven de nada, que sus discípulos dicen no sirven de nada, y habiendo dado gracia, los repartió. Perdón, eso no fue Felipe, fue Andrés el que dijo eso. Y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Esos pocos panes y peces no eran poca cosa para él, ¿no es cierto? Lo poquito en las manos de Dios se convierte en abundancia. Lo poquito en las manos de Dios se convierte en abundancia. Esa habilidad que tú crees que tienes que es poca, en las manos de Dios se convierte en abundancia. Y hermano, yo lo he visto en este tiempo de pandemia, cómo las personas se han, de alguna forma, han hecho reingeniería personal, ¿no? Se han reinventado a sí mismas. Hay una hermana de nuestra iglesia que se dedica a todo lo que es corte de cabello y belleza y eso, pero ella ha hecho una reingeniería en su vida y ha desarrollado habilidades que nosotros ni imaginábamos que tenía. Y son habilidades extraordinarias. Y así muchas otras personas, yo he visto cómo en este tiempo Dios de alguna forma les ha dado la capacidad para coger lo poco y convertirlo en mucho. Créele al Señor. Eso que tienes en tus manos que parece poco, ponlo en las manos de Dios. Entrégaselo al Señor. Y dile, Señor, te lo entrego a ti, te lo doy a ti. Haz con ello lo que quieras. Haz con esto lo que tú desees. Yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Y deja que el Señor opere en ti y en tu familia. Y que Él use eso poco que tienes en tus manos para hacer un milagro. Porque nuestras limitaciones en las manos del Señor se convierten en milagros. Pero tienes que poner tu limitación en las manos de Dios. No va a suceder nada hasta que no le entregues esa limitación al Señor. Y yo creo que esto es importante porque las cosas pequeñas y limitadas ven su valor aumentado enormemente cuando están a la disposición del Señor. Es el resultado de un hombre y una mujer que se consagra a Él, que consagra su vida al Señor, que quiere hacer su voluntad, que quiere agradarle a Él. Dios tomará tus limitaciones y las convertirá en milagros. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo no sé cuál es tu limitación. Le voy a pedir a mi esposita que venga acercándose para acá para que nos preparemos para compartir la cena del Señor. Pero vamos a orar. Cualquiera que sea tu limitación, vamos a creerle al Señor de que en sus manos Dios va a hacer un milagro de esa limitación que tú tienes. Amén. Doña Marixa dice, Moisés solo tenía una vara en su mano y Dios hizo maravillas. Así es, exactamente. Doña Margarita dice, yo creo en esa palabra. Amén. Y así hay muchos otros comentarios. Que Dios los bendiga a todos los que han hecho comentarios. Y vamos a orar y a poner esa limitación en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial,
En esta mañana reconocemos que somos seres limitados. Señor, hay tantas cosas que quisiéramos hacer, pero estamos limitados por recursos, por habilidades, Señor, por capacidad. Pero tú no tienes ninguna limitación, Señor. Tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso, nuestro proveedor. Y hoy oramos a ti, Señor, y reconocemos que necesitamos de ti. Queremos poner en tus manos nuestras limitaciones, Señor, para que tú en este tiempo de pandemia nos ayudes con milagros en esas limitaciones, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que han perdido su trabajo, Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú abras puertas de bendición. Aquellos que están enfermos declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos que tal vez están atravesando por problemas familiares, problemas matrimoniales, Padre, tú eres el restaurador por excelencia, Señor, y en tus manos ponemos esta situación. Ponemos nuestras vidas limitadas en el Dios ilimitado y poderoso, todopoderoso, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra por lo que vas a hacer en las vidas de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.